Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 12. Es para mí un enorme gusto estar aquí con ustedes en una etapa muy importante. Si bien toda la carrera es importante, ahora sí, con el módulo 12 cerramos el tercer año de la carrera y con eso le damos paso ahora a la demostración. Es decir, ustedes ahora nos demostrarán que han adquirido los conocimientos necesarios para resolver los problemas sociales a los que se puedan enfrentar en el futuro. Y eso se hará a través de un proyecto de desarrollo educativo. En este módulo 12 veremos la importancia del planteamiento del problema y en el mismo tenemos que identificar si realmente contamos con los instrumentos técnicos de conocimiento para ver si éste puede ser resuelto de forma viable, original y sobre todo que nos demos cuenta si nuestro problema realmente es pertinente. Porque no se trata de resolver un problema por generar un problema. De lo que se trata es que verdaderamente dé solución a un problema social. Entonces, dentro de este módulo 12 debo ser muy claro. Voy a endurecerme muchísimo. Ya no voy a tomar en cuenta si tienen o no el APA. Es decir, yo veo que les falta esa parte técnica, pues prácticamente ya no será ni siquiera de 5 ni de 6 de calificación, será un absoluto y rotundo cero. Y ni siquiera voy a dar ya explicaciones, porque yo ya me voy a abocar al contenido. Yo ya voy a trabajar con ustedes lo que es el problema, su instrumentación, cómo lo podemos llevar a cabo cómo lo podemos llevar a buen puerto, que podamos nosotros realmente en los tiempos establecidos hacer un planteamiento claro, objetivo de lo que queremos resolver. Entonces, por ese lado también ya no me voy a preocupar. Igualmente no me voy a preocupar ya por la ortografía. Si acaso se la señalaré, tienes problemas de ortografía. Pero no olvidemos que aquí es una etapa muy importante porque ya estamos hablando de la profesionalización, es decir, de la aplicación de sus conocimientos. Y es a partir de este momento que yo me voy a abocar únicamente a eso. Porque yo necesito que cuando ustedes estén haciendo el módulo 13, que seguramente me va a tocar, en el módulo 3 entonces ya podamos hacer los objetivos de forma clara y el mismo objetivo ya poderlo desarrollar en su solución. Veremos lo que significa un objetivo general, lo que es un particular, pero ya a través de la práctica. Si bien tenemos dentro del YouTube una serie de la investigación científica, si ustedes se dan cuenta prácticamente les he dado exclusivamente lo teórico. Y quiero que ustedes sepan que también voy a llevar un dinamismo distinto porque los quiero invitar, de verdad, a superarse ustedes. Mi obligación como maestro es ponerlos a prueba, llevarlos al límite para que se den cuenta que ustedes pueden llegar aún más lejos de ese límite. ¿Y todo a través de qué? Del uso de la razón, pero de un razonamiento ordenado, sistemático, que verdaderamente puedan ustedes hacer de lado las emociones para concentrarse en el objetivo principal, que es que ustedes hagan un proyecto de desarrollo educativo que funcione, que pueda tener un mecanismo que lo haga caminar por sí solo. Y para eso se necesita una enorme concentración y al mismo tiempo tener un mentor que esté encima de ustedes, que verdaderamente les exija y los lleve a un nivel que a lo mejor ustedes no sabían que podían dominar, controlar y sobre todo superar. Para eso voy a trabajar también algunas lecturas, si muchos de ustedes las han leído ya de forma reiterada, quiero decirles que ahora sí ya quieren y cobran el sentido. Sí, volveremos a ver a César Rodríguez, volveremos a tener la lectura de Benjamin Franklin. Voy a integrar 2 o 3 lecturas nuevas porque es bien importante que ustedes se den cuenta de lo que pasa en el interior de nosotros los individuos cuando tenemos una enorme necesidad por resolver un problema. Y sobre todo, estos son elementos de autoconocimiento que en las universidades o en las escuelas no nos enseñan, porque no nos damos cuenta que en el interior de nosotros existe un poder prácticamente desconocido y que, como se los digo, no nos los enseñan en las escuelas. Es un poder que aparece normalmente y sin que nos demos cuenta cuando tenemos un problema muy grave o cuando hay un plazo por cumplirse o cuando hay una situación de apremio sorpresivo y por alguna extraña razón nuestro cerebro activa un mecanismo de supervivencia que nos obliga a concentrarnos en el problema, a buscar la solución y sacar adelante, y a veces hasta nos sorprendemos de nosotros mismos de haber sacado adelante un problema que se nos vino de golpe. Y a eso
es una fuerza oculta que no del todo conocemos. Y es porque llega en un momento de tensión donde la mente se concentra absolutamente en el problema y hace de lado completamente lo demás. Se olvida de que hay una serie de Netflix, se olvida de que hay una familia por ahí, se olvida del novio, se olvida de todo porque lo que necesitamos es resolver. Es tan fuerte la concentración del cerebro que aísla a los otros agentes. Y a eso se le llama en muchas ocasiones creatividad. Pero pensamos a veces que la creatividad es producto del talento, y no es verdad. Para tener creatividad se necesita un alto grado de concentración, como en este momento que ustedes han vivido que a veces se da con los plazos por vencerse y que buscamos alguna solución, en el que voy a llegar tarde a la UPN y es el día de la inscripción y no tengo coche y como se viene tan fuerte, ustedes están concentrados que empiezan a surgir ideas que a veces ustedes no se imaginaban que podían llevarse a cabo, pedirle el coche al vecino, buscar el metro, el taxi, toda una serie de cosas. O sea, ustedes ponen sobre la mesa una serie de soluciones para poder resolver un problema apremiante. Y a eso se le llama creatividad, pero a veces no nos damos cuenta que la estamos desarrollando y a veces también consideramos que la creatividad es algo de unos cuantos. Este poder nos lleva a que tengamos un dominio de la realidad y a ese elemento le vamos a llamar maestría. Y para eso vamos a trabajar la maestría y el talento que cada uno de ustedes lleva por dentro. Y para eso voy a ser un profesor sumamente exigente. Y sí, ya a lo mejor ya no los apapacho, ya no les hablo con cierta consideración, sino que voy a hablarles un poco más fuerte porque también tenemos que lograr la resistencia ante los elementos hostiles, ante la atmósfera hostil. Y ese es uno de los objetivos primigenios que debemos de poder dominar, porque quiero que ustedes sepan que la inteligencia racional es solo un instrumento más, pero cuando emocionalmente no somos aptos, la racionalidad se pierde. Tú podrás ser muy inteligente, podrás tener muchos conocimientos, pero si emocionalmente no te sabes dominar, tiendes al fracaso, porque prácticamente nosotros tomamos decisiones siempre basados en la emoción. Y eso es algo que debemos controlar y sobre todo cuando nos vamos a abocar en el trabajo. ¿Cuántas tesis he podido leer en la que el investigador, que en este caso puede ser cualquiera de ustedes, vuelca las emociones y pierde un poco la objetividad? Si bien siempre hay subjetividad en lo que escribimos, porque desde que elegimos el tema hay subjetividad, eso no significa que nosotros podamos utilizar lenguajes o vocablos como el me gusta, porque para gustos están los colores. No se trata de que la situación te guste, no se trata de que me gustaría que el niño pudiera hacer eso, no se trata de eso, se trata de conocer al niño o al grupo o al ente para saber cuál es realmente su necesidad más allá de lo que a mí me guste. Y eso es algo que muchas veces no tomamos en cuenta, la importancia de la racionalidad, y para eso sí debemos dominar nuestras emociones, porque si no, no estamos llevando a cabo acciones realmente de investigación. Nuestra realidad, como va a pasar en el módulo 12, puede parecer intimidatoria. Y al principio no vamos a entender lo que el profesor quiere hacer, y eso podría ponernos en un periodo de angustia y confusión. Pero yo les pido que tengan la resistencia necesaria para soportar el embate, porque tienen que entender que esto es formativo. También quiero decirles a todos aquellos que son neuróticos con el 10, que por favor se tranquilicen. El 10 no garantiza el éxito. ¿Cuántas personas yo he visto en el andar de mi profesión de 10, pero como se dedicaron a jugar a la escuelita, cuando ya ahora sí son arrojados a la sociedad, ni se saben vender para pedir empleo, tienen enormes problemas de socialización, no soportan el fracaso, que el fracaso no existe, pero tener un tropiezo en el camino no lo soportan, porque es tal su neurosis de adquirir la perfección que eso se convierte en un ancla que van arrastrando o lastrando toda su vida. Y eso es lo que yo no quiero para ustedes. Yo quiero que cuando a ustedes les toque un 8, un 7 o un 6, lo tomen con calma. Si bien tienen todo el derecho a que se les diga, bueno, profesor, ¿por qué me puso el 8? Y yo les dé una respuesta clara, tiene que existir también la resignación, porque los hechos hay que aceptarlos.
y eso es un fundamento primigenio también para la mentalidad científica. Y entonces, dentro de las presiones que ustedes van a sufrir de mi parte, si ustedes se saben dominar y no renuncian, un mundo nuevo se abre. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes ya me conocen. Efectivamente ya me conocen y ya saben para dónde camino o cómo es mi forma de evaluar o cómo es mi forma de desempeñarme. Sin embargo, lo que yo pretendo con ustedes es que ahora se enfrenten a un profesor desconocido, del que no se esperaban una reacción así. Y si ustedes logran dominarse y pueden empezar a ver en mí el patrón que quiero mostrar, un mundo se abrirá. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación científica, a través de su práctica, está el elemento de la observación. ¿Por qué? Porque es como, vamos a poner este ejemplo, vamos a imaginar que ustedes van a entrar a un trabajo nuevo. Al principio la racionalidad y la observación se obstruyen un poco. ¿Por qué? Porque nos angustia el hecho de entrar en un ambiente nuevo, no conocemos las relaciones de poder, no sabemos cómo es el jefe, una serie de cosas y eso muchas veces nos angustia. ¿Cuánta gente renuncia a los 15 días, al mes o a la semana de estar en un ambiente nuevo porque lo considera hostil y no se relaja para empezar con un elemento que nos ha seguido desde hace muchos miles de años, que es el elemento de la observación? Si nosotros somos observadores y abrimos nuestra mente, poco a poco esa angustia se irá minorando y podremos entender cuáles son los mecanismos que integran nuestro ambiente nuevo de trabajo. Podremos entender cuáles son esos lazos de poder que al principio se nos hacían tan desconocidos. Podremos ver cuáles son los mecanismos para poder tener un trabajo óptimo. Y una vez que pasan los meses y ya lo controlamos todos, ese mundo oscuro empieza a hacerse gris para después ser iluminado por algo muy claro. Y gracias después a que ya tenemos ese dominio de la realidad, podemos llevar a cabo, y todo es a través de la observación, no hemos dejado de observar, entonces podremos nosotros reescribir las propias reglas. Y reescribir las propias reglas es decir, buscar el atajo para hacer más fácil el trabajo. Porque muchas veces la gente cree que buscar el atajo es ser flojo. No, es dar solución y respuesta a diferentes procesos para optimizarlos. Y eso es uno de los elementos fundamentales de la carrera y a eso le llamamos innovación. Innovar no quiere decir que tú te inventes algo nuevo así nomás, no, es dar pequeños pasos para la mejora de un ambiente de carácter laboral, de un ambiente de carácter social o para resolver, aunque sea un poco, un problema de aprendizaje. Entonces, uno de los elementos que vamos a aprender en este módulo 12 para poder problematizar, para poder encontrar un problema, es la observación. Y la observación tiene que hacerse de forma relajada, atenta, con los oídos abiertos, con la mente abierta y con la idea de que lo que vamos a intentar es romper un paradigma. De que si nos dicen es que el camino es así, ustedes puedan preguntarse ¿y por qué así? Y empezar a problematizar. ¿Cómo puedo optimizar o cómo puedo mejorar mi ambiente de trabajo brincándome este paso, por ejemplo? ¿Se puede brincar? ¿O realmente es parte de una estructura sólida que no permite eso, pero que a lo mejor no se brinca, pero sí se mejora? Entonces, debemos de observar nuestro objeto. Si ustedes localizan algún tipo de problema, tenemos que darnos cuenta si este problema vale la pena. Y si realmente vale la pena, si podemos contar con el tiempo necesario para poderlo desarrollar, porque no olvidemos que ya nada más contamos con un año. Algo que les voy a decir para los nuevos que no han tenido la oportunidad de estar conmigo, muchachos, el genio no existe. El genio no existe. Solo existe aquella persona que puede relajarse y a través de la disciplina poder entender el mundo que lo rodea. Y con eso documentarse y sobre todo, como lo dijimos en esta serie de la investigación científica, lograr el compromiso existencial con uno mismo. Entonces, si muchos de ustedes trabajan en una escuela o en cualquier otro espacio, miren, el proyecto de desarrollo educativo nos abre un abanico de posibilidades, no nos encierra o nos circunscribe únicamente a lo educativo, sí, si bien se trata de que sea
una práctica de educación, de formación, me parece importante que ustedes también puedan abrirse el espectro y darse cuenta que pueden resolver otros problemas que la misma carrera les enseña. Muchos de ustedes está aquí porque quiere ser maestro y qué bueno, pero no pierdan de vista para que vean que tienen que abrir el espectro. Y yo creo, es más, no lo creo, estoy convencido de que no han leído con cuidado el título de su carrera, porque prácticamente es una carrera que les permite incursionar en muchas cosas. No se imaginan el número de veces que a mí me hablan de forma afligida de saber si estamos en el UCICAM, cosa que sí, hubo un periodo en el que no, pero ahorita ya se está gestionando para que la SEP nuevamente vuelva a dar de alta la carrera. Pero para que ustedes se puedan meter a la a ser maestros, cosa que está bien, pero ¿qué creen? Son licenciados en educación. Ustedes pueden ser licenciados en educación, pero también en innovación. ¿Por qué? Porque ustedes formulan, crean e instrumentan talleres, cursos y una serie de cosas para resolver problemas, capacitaciones, porque eso es lo que nos está enseñando a innovar, a innovar. Son licenciados en educación, ya ahí hay una carrera, en innovación ya es una segunda carrera, pedagógica, o sea, ustedes son los que llevan a la sociedad al conocimiento. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de que cuentan con estos tres elementos, tienen una carrera prácticamente interdisciplinaria y multidisciplinaria. Y también les tengo que decir, pueden entrar desde dar capacitación en una bodega horrera, hasta en una escuela, en una universidad. Son muy socorridos, por ejemplo, hay que decirlo, en los orfanatos y en las cárceles, cosa que no es mala, pero he visto algunas reacciones como raras cuando se expone, pero bueno, eso ya ustedes lo evaluarán. Pero a lo que voy es que se dan cuenta que también tenemos que tener cuidado en que tenemos que en observar nuestra carrera. Eso es muy importante. Y para eso vamos a usar el instrumento más poderoso que tenemos, la observación. La observación nos obliga a una visión panorámica. Mirar detenidamente y de forma esforzada. Cuanto más observas, mayor es la comprensión y conexión con la realidad. Y para eso ustedes no pueden estar como cuchillo de palo, así, o sea, como con neurosis. Vuelvo a decir, la observación tiene que ser relajada para que los elementos del objeto de estudio con el que ustedes quieran trabajar fluya con normalidad y puedan ustedes ver los agentes. Por eso ya se les enseñó a llevar un diario de campo. Por eso también tienen ya elementos cuantitativos para ver qué número de veces algún patrón o algún fenómeno se repite. Vamos prácticamente en este módulo a volcar todo lo que hemos aprendido. Y por lo mismo, yo los invito de verdad a que soporten el embate. Lo hago porque me preocupan, porque lo que a mí me interesa es que ustedes sean profesionales capaces de tener la resistencia de enfrentar un ambiente hostil, una crítica fuerte y severa. Los grandes inventores, los grandes descubridores y los grandes investigadores han podido soportar eso. El que nunca pudo del todo fue Isaac Newton. A él no le gustaba que lo criticaran y eso lo llevó a hacer, por ejemplo, él desarrolló el cálculo. Pero hubo un investigador que sí aceptó las críticas y no solo él por su lado inventó el cálculo, sino que lo hizo mucho mejor que Isaac Newton. Lo que pasa es que también la historia nos ha enseñado que hay ciertos individuos que se convierten en el canon y que logran el estrellato y la inmortalidad. Sin embargo, en otros espacios del mundo, como lo vamos a ver en este curso, también hubo inventores que por su lado fueron incluso mucho mejores que los que nosotros conocemos. Nicolás Copérnico, que fue uno de los impulsores de la ciencia, porque quiero que ustedes sepan que la primera ciencia fue la astronomía, ya como elemento sistemático y de experimentación, porque si no nos vamos a la filosofía, que es todavía más. Podría decirse que es una ciencia, pero ya de forma de tener elementos de comprobación empezó la astronomía. Y Copérnico no es que haya inventado algo, lo que pasa es que él tuvo una idea. ¿Y qué creen? ¿Saben por qué logró vender la idea? Por la forma elegante de decirlo. Y eso es algo bien importante. La retórica puede ser muy convincente, pero hay que ponerla a prueba para ver si lo que nos están diciendo es cierto.
Y eso es algo que ustedes también tienen que hacer. Tenemos que trabajar la retórica escrita, nuestra forma idónea de comunicar los hallazgos de forma elegante, pero sin perder de vista la objetividad y que esto pueda ser demostrado. Ustedes van a tener que demostrar que su idea es correcta y que esa idea se transforma en una hipótesis y que una vez que ustedes hacen toda la talacha de la comprobación, esa hipótesis pueda convertirse en tesis y con eso, felizmente, concluir su carrera. Para mí fue un gusto poder platicar y dar esta introducción. Muchísimas gracias.